Hermanos, muy buenos días. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente a través de este servicio online. Para empezar, quisiera compartir con ustedes unos versos del Salmo número 9, que dice lo siguiente: Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y a ese Dios a quien nos dirigimos, vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para adorarte, para alabarte. Gracias, Padre, por tus cuidados a lo largo de estos días. Gracias por estar a nuestro lado en los tiempos de alegría y de tristeza también, porque eres tú quien fortalece a cada uno de nosotros. En esta mañana queremos presentarte nuestras vidas como ofrenda de alabanza grata a ti. Recibe, Señor, toda nuestra adoración, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en estos momentos vamos a iniciar nuestra alabanza al Señor, porque Él es bueno y digno de recibirlo. Gracias por cada persona adorándote en este momento y te están cantando desde sus hogares. Gracias por regalarnos un día más de vida, por la bendición de tener a nuestra familia aún más cerca. Gracias te doy porque guardas nuestras vidas, porque en medio de la crisis no nos abandonas, porque eres el Padre amoroso que anda detrás de sus pequeños hijos, y porque nuestra fe y esperanza
siempre estarán en ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo
gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Gracias al Señor por este hermoso tiempo de alabanza que hemos podido tener. Vamos ahora a continuar con la lectura bíblica de esta mañana que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, y dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastantes, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que el Señor bendiga su palabra, y en esta mañana el pastor Alejandro Durán está exponiéndola. Hermano, buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos compartiendo la palabra con ustedes, y en esta mañana estamos aquí para compartir un tema que es muy conocido en el ambiente cristiano y no cristiano también. Es las bodas de Caná de Galilea. Y hoy día quiero compartir el tema una boda bendecida. El pasaje que hemos leído es Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, pero vamos a orar antes de compartir la palabra. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a tu casa, Señor, de poder reunirnos, de poder congregarnos juntos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. En esta oportunidad encontramos al Señor Jesús después de que salió de Judea del bautismo. Él empezó a regresar a su tierra, a su casa, a Nazaret. Y en el camino pasó por Caná de Galilea y ahí se encontró con una boda, esa famosa boda de Caná. Jesús con esto nos está diciendo que Jesús tenía familia, que Jesús tenía amigos y además Jesús participaba de las reuniones sociales. No era un antisocial. Por eso en una oportunidad a Jesús lo calificaron como comelón o bebedor porque comía con publicanos, con pecadores. Entonces, y la gente no veía bien esto, especialmente los religiosos. Este pasaje que acabamos de leer nos revela al Señor Jesús haciendo algo sorprendente en una boda. Ahora, y como el título es una boda bendecida, y la pregunta que hacemos es, ¿cuándo una boda o un matrimonio es bendecida por Dios? Bueno, quiero sacar 3 puntos en esta mañana en cuanto a este tema. En primer lugar, quiero decirles, una boda es bendecida cuando el Señor Jesús está presente. Así es, cuando el Señor Jesús está presente. En una boda, por ejemplo, siempre hay una lista de invitados, una comida que se prepara y también las bebidas. Pero en este caso, mis hermanos, Jesús no era el invitado principal. Jesús era uno que se sumó a la lista de invitados. Por eso, cuando vemos ahí el versículo 1, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En este versículo encontramos que Jesús no era el invitado principal. Así es. Jesús estaba presente, pero no era el invitado principal. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, el mapa, Caná de Galilea está en la parte alta de Galilea, no está en la parte baja. El mar de Galilea está abajo y Caná está alta. Y estaba más o menos a unos 15 kilómetros de Nazaret, que era su casa, y el Señor tenía que llegar a ese lugar. El Señor Jesús demoró unos 3 días desde el día que llamó a Felipe. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en el capítulo 1, versículo 43, le dijo a Felipe, sígueme. Dice la Biblia al siguiente día, ese era el 4.º día. Y de ahí ahora se suman 3 días más para llegar a Caná de Galilea. Y por eso aquí dice el tercer día. Es el tercer día desde que llamó a Felipe y más o menos los expertos dicen que demora de Judea hacia Caná de Galilea unos 3 días de camino para poder llegar a ese lugar. Muy bien, entonces ahora ya encontramos al Señor Jesús en Caná de Galilea al norte. ¿Y qué nos dice el texto? Al tercer día se celebró. El verbo celebrar aquí está en un tiempo auristo. ¿Y qué significa eso? Algo que ya está ocurriendo en el pasado. Entonces, eso es lo que nos dice del verbo acerca de la celebración. No es algo que había iniciado con la llegada del Señor Jesús, sino es algo que ya estaba ocurriendo. Por eso cuando vemos la imagen ahí, por ejemplo, de las bodas de Caná de Galilea, hay un pintor italiano de nombre Paolo Veronese. Él ha creado una pintura, un retrato, más o menos un cuadro de lo que significaba esta boda. No era una boda sencilla, sino una boda donde había mucha gente. Ahora, el detalle es que encontramos aquí que el Señor Jesús no estuvo desde el inicio, pero a María sí lo encontramos ahí. Recuerden ustedes, cuando el Señor Jesús va a Judea a bautizarse al río Jordán, no fue con María. María no llevó a Jesús, María se quedó. Y ahora cuando Jesús está regresando con algunos de sus discípulos, nos dice el texto que ahí estaba la madre de Jesús. Parece que en ese lugar, en esa boda,
o la casa donde se llevaba a cabo la boda era de un conocido o un familiar de María. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Ahora, quiero decirles a cada uno de ustedes, en esta boda, como dije hace un momento, había bastantes personas. Y Jesús, como llegó con sus discípulos, y aquí el verbo cuando dice invitar, literalmente es llamar, convocar. Parece que como ya se estaba llevando a cabo la boda, María estaba en el lugar, se enteró tal vez que Jesús llegaba, y entonces de pronto dijeron, hay que invitarlo a pasar. Lo llamaron, lo convidaron al Señor Jesús, pero no como el invitado principal. Ahora, es interesante, mis hermanos, aquí cuando se dice que se celebraba una boda, o el término boda aquí que se usa, no se usa el término para una boda sencilla, sino para un banquete. Sí, eso es lo que encontramos aquí. Y entonces, parece que la familia del novio era una persona de clase media acomodada o clase media alta de su tiempo tal vez. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Encontramos aún bastantes personas celebrando una boda. Ahora, según la tradición hebrea, judía, las bodas, los banquetes que se daban en la boda duraban más o menos 7 días. 7 días de fiesta, 7 días de comida, 7 días de diversión. Y esto es probablemente lo que está sucediendo ahí. Ahora, Jesús, como no era el invitado principal, no ha ido a sentarse a la mesa principal porque todavía no era conocido el Señor Jesús. Tal vez estaba al costado donde normalmente están las personas que no son invitados principales. Ahora, tal vez pensando en esto, el Señor Jesús un día tocó un tema acerca de ser invitado a una boda. En Lucas capítulo 14, versículo 8 y versículo 9 dice, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú y entonces avergonzado tengas que irte a otro lugar. Parece que esta es su propia experiencia que está narrando el Señor Jesús. Estuvo en una boda, no era el invitado principal y él mantuvo su lugar y ahora más adelante está diciendo, cuando te inviten a una boda, un banquete, hay invitados principales y si tú no eres un invitado principal, mejor mantente en el lugar que debes estar. Muy bien, entonces, cuando Jesús está presente, la boda es bendecida. Pero aquí Jesús no era el invitado principal. Pero, ¿qué es lo que pasó en esta boda? Como Jesús estaba presente, a Jesús le muestran una necesidad. Ahí en el versículo 3 dice el texto, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Como en esta imagen ustedes pueden ver, una mujer que se acerca al Señor Jesús para decirle, no tienen vino. Y el Señor Jesús le da una respuesta. Ahora, el vino es uno de los ingredientes principales en la cultura hebrea. Se usa como bebida, por ejemplo, para las comidas, para las ceremonias, para las festividades. Pero lo que nos llama la atención es la actitud de María acerca de la escasez del vino. Me parece que María ha estado ahí en el lugar donde se estaba atendiendo a las personas. Estaba ayudando a atender a las personas y como ella estaba ayudando a atender y de pronto se percata que comienza a escasear el vino. Y la pregunta es, ¿por qué María se acerca a Jesús cuando se acabe el vino? ¿Por qué no va a buscar a los familiares del novio? ¿Por qué se acerca al Señor Jesús? Bueno, yo tengo 2 pensamientos aquí. Uno tal vez por causa de conciencia. Como el Señor Jesús con sus discípulos había llegado a la boda y como la boda ya había empezado, tal vez ellos y los viajeros llegan con sed y tal vez ellos hicieron que se acabara un poco más rápido el vino. Esa es una posibilidad.
Lo otro es un acto de compasión, un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque para un judío, invitar a una boda y hacer que en la boda falte el vino era señal de alegría, de armonía, de festividad. Entonces la escasez del vino podía producir una vergüenza en el novio, en los padres del novio, y tal vez eso es lo que quiso evitar María. Dice, estaba leyendo a un experto en historia bíblica, él dice, por ejemplo, en una boda judía podía ser considerado una falta grave del novio y podían meter a sus padres en un pleito legal. Así es, así de bravo era la cosa, la escasez de vino en una boda. Y creo que eso es lo que quería evitar María. Ahora, ¿por qué se agotó el vino? Como dije hace un momento, es porque había muchos invitados tal vez a la boda. Los novios tal vez no calcularon la cantidad de personas que iban a llegar, porque ya había pasado varios días, o porque Jesús llegó al final, casi al final de la boda, y eso ayudó a que pueda acabarse el vino. Pero la respuesta de Jesús a la petición de María, no tienen vino, es interesante. Mira lo que dice. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Eso está en el versículo 4. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, aquí encontramos algunas cosas interesantes. Jesús le trata con respeto. Es su madre, no le dice mamá, le dice mujer. Es un trato respetuoso, y le dice, ¿qué nos va a mí y a ti en esto? ¿Por qué le dice esto? Le dice, mujer, tú no eres ni la madre del novio, ni yo soy el novio. La escasez del vino no es nuestro problema, es un problema de los novios o de los padres de los novios. Eso es lo que está queriendo decir. Eso no es nuestro asunto. Está tratándolo con respeto, pero está poniendo las cosas claras. No es mi boda, ni la tuya. El vino debía ser solucionado por el novio o por los padres del novio. Pero Jesús le dice algo más. No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refiere? Se refiere a una hora que él tenía planeado donde iba a repartir el vino. Él personalmente iba a repartir el vino. Y eso lo encontramos en Lucas 22:17. Dice, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, el día de la Santa Cena, donde estaba ya despidiéndose para ir a la cruz del Calvario. A esa hora Jesús estaba refiriéndose. Todavía no llega mi hora para que yo pueda repartir, pero la madre le estaba pidiendo que hiciera algo. María entendió a esto al Señor Jesús. María no se hizo problemas, se sometió a la voluntad del Señor como toda sierva que es, pero María puso su confianza en el Señor Jesús y también esa expectativa que Jesús siempre iba a hacer algo bueno para ayudar a estos novios y evitarles la vergüenza. Por eso le dice en el versículo 5, le dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Ahora estos sirvientes no eran siervos de Jesús ni de María, eran de los novios, pero ahora les está diciendo, obedezcan al Señor Jesús. Y los sirvientes, como todo siervo, simplemente tienen que obedecer. María tenía esa confianza que el Señor iba a hacer algo en esa boda. ¿Qué es lo que vamos a aprender de esto como lección?
Los novios habían planificado su boda, su felicidad, igual como cada uno de nosotros planifica su felicidad, pero los novios estaban pronto por pasar una vergüenza pública. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros planificamos nuestra vida, pero nosotros planificamos nuestro futuro. Pero si Jesús no está presente, no habrá opción para librarnos de la vergüenza. Y en este caso, para estos novios tenían a Jesús presente y gracias a la presencia de Jesús tenían una oportunidad de librarse de la vergüenza pública. En segundo lugar, mis hermanos, una boda es bendecida no solamente cuando Jesús está presente, sino una boda es bendecida cuando Jesús actúa con su bondad en medio de la familia, en medio de la casa. Ahora, ¿qué encontramos ahora? Ya María le dijo, no tienen vino. Entonces, ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos ahora al Señor Jesús haciendo algo que no ha ocurrido en otras bodas. Así es. Nos encontramos con datos interesantes de lo que el Señor Jesús ha hecho. En primer lugar, cuando digo que Jesús actúa con bondad, es porque Jesús mandó a llenar 6 tinajas con agua. Sí, ahí está en el versículo 6, dice, y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usados en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, aquí hay que detenernos un ratito para reflexionar y observar el texto. El texto nos menciona que había 6 tinajas. En el origen, en el griego lo llaman hidria. Ahora, o jarrones, como conocemos nosotros. Eso nos dice que la familia de los novios eran religiosos. Y por eso podemos llegar a la conclusión que eran familia de María, porque la familia de María venía de la línea de Aarón. Entonces ahora podemos entender que era de una familia sacerdotal tal vez o religiosa, pero lo cierto es que habían 6 tinajas. ¿Para qué servían estas tinajas? Eran tremendos objetos de piedra, se llenaban agua y las personas que llegaban a una casa se lavaban las manos ahí. Eso se llama el rito de la purificación. O cuando entraban a una sinagoga, también estaban esas tinajas para lavarse y purificarse externamente, de tal manera que puedan entrar a la sinagoga o a la boda en este caso. Ahora, esto lo encontramos referenciado por el Señor Jesús. Marcos capítulo 7, versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Ahora nos dice el texto que aquí había 6 tinajas. Y parece que las tinajas estaban vacías porque ha habido tanta gente que ha venido y se ha lavado la mano y se ha ido acabando el agua, porque esta agua consideraban que era purificada. Ahora, una tinaja, según los cálculos que hacen los expertos, contenía más o menos de 70 a 100 litros o 110 litros. Y dice el texto que en cada tinaja entraba entre 2 a 3 cántaros. Un cántaro, más o menos según los cálculos que hacen los expertos, es más o menos de 9 a 10 galones que entra en un cántaro. Es un objeto pesado que para traer un cántaro de agua desde lejos tenía que ser bastante fuerte. Y eso es más o menos lo que encontramos aquí, que cada tinaja tenía más o menos entre 70 o 100 litros de capacidad. Pero parece que estas tinajas estaban vacías de ese líquido purificador que usaban los religiosos. Y por eso es que el Señor decide usarlas. Ahí cuando vamos al versículo 7, dice, Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Como vamos a ver a esta imagen, las tinajas son objetos grandes y se tiene que llenar muchos cántaros para que pueda llenarse.
Y entonces uno dirá, 6 tinajas de 70, 100 litros cada uno. Supongamos que entren 80 litros por cada una, nada más lo más franciscano. 6 por 8, 48, 480 litros de agua. Y todo eso se ha convertido en vino. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Dirán, bueno, había tanta gente adentro. Entonces, creo que eso iba a quedar poco. Y además, el vino que se estaba haciendo aquí no era un vino macerado de mucho tiempo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué decide Jesús actuar? Jesús no actúa por petición de María. Porque le dijo, mujer, ese no es nuestro problema. Jesús actúa por un acto de bondad, por voluntad propia. La orden de Jesús fue llenarlo suficientemente las tinajas y los siervos lo llenaron hasta el borde. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando Jesús está presente y algo está vacío en nosotros, algo nos va a causar vergüenza, Él tiene algo para darnos y llenarnos completamente. ¿Sí? Y eso es lo que Él tiene, vida abundante para todos nosotros. Llenar de agua las tinajas era normal para los religiosos de ese tiempo, pero llenar agua a las tinajas y sacar de las tinajas esa agua y llevar para que beban en la boda, eso era anormal, hasta un insulto se podía considerar. Así es. Y de esta manera, ¿qué es lo que vamos entendiendo? Que Jesús está cambiando las costumbres tradicionales de su tiempo para enseñar algo nuevo, algo diferente, una nueva forma de vivir. Si Jesús no obra en tu vida, aunque tengas celebraciones sociales, pronto descubrirás un vacío espiritual. Mis hermanos y amigos, Jeremías, un profeta de siglos pasados, dijo estas palabras en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con soda, otras traducciones en lejía, y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Estos hombres se lavaban las manos, se lavaban la ropa, se purificaban supuestamente para estar bien con Dios, pero delante de Dios seguían estando sucios. Y por eso es que vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, cómo es que el Señor trata de cambiar la costumbre tradicional para enseñar algo nuevo a su pueblo. Por eso Jesús mandó a llenar esas tinajas vacías. ¿Y ahora qué hace? El Señor Jesús manda a probar al maestresala. Así es, en el versículo 8 dice, entonces le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahí, como vemos en la imagen, el maestresala era, vamos a decir, la autoridad durante la boda. Era el que mantenía el orden, el que atendía la mesa, que todos coman, que estén viviendo todo, que nada falte, que todo esté ordenado. Era la autoridad. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor Jesús? Que esa autoridad ahora pueda probar lo que están llevando los siervos. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, ¿por qué al maestresala? Como dije, era la autoridad. Pero sobre todo, el Señor Jesús está pensando en los novios. No quieren que los novios se enteren que hay un problema afuera, que algo ha salido mal. Está cuidando, está buscando que los novios puedan disfrutar de su matrimonio. Y lo único que está buscando es que el maestresala pueda probar. ¿Y para qué quiere que pruebe? Para que pueda él descubrir que hay algo nuevo que está ocurriendo. En el versículo 9 dice así, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Este acto de Jesús nos da algunos detalles, mis hermanos. Uno, parece que los servidores
al momento que sacaban el agua, no veían vino, simplemente llevaban, obedecían. Y parece que el vino se convertía en el trayecto que iba hacia el maestresala. Y cuando el maestresala lo sirven y prueba, ahí es el que viene el asombro. En ese momento se dan cuenta tal vez los sirvientes lo que estaba pasando. ¿Y qué hace el maestresala? Llama al novio. ¿Para qué lo llama al novio? ¿Para decir no hay vino? No, sino para decirles su asombro. Jesús pudo haber dejado de actuar, pero lo hizo por compasión a los novios. Y también quiso enseñar a este hombre, al maestresala, una nueva forma de dirigir una celebración matrimonial. ¿Qué quiso enseñar Jesús con este milagro? Que los invitados a la boda no solo debe ser externo, sino interno. Porque de ese mismo lugar que consideraban un líquido purificador, desde ese mismo lugar ahora ha sacado otro líquido, agua transformada en vino, para que la puedan beber. Y de esta manera ya puedan ir entendiendo todos que hay que purificar por dentro y no solo por fuera. Por eso, cuando escribe el autor a los Hebreos, el autor de los Hebreos en Hebreos 9:14 dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Ahí, en ese momento que el Señor Jesús está entregando el vino para que lo tomen, está mostrando una sombra de lo que va a venir más adelante, cuando su sangre es derramada en la cruz del Calvario y muchos van a beber ahora y disfrutar de esa purificación interna. Así como el Señor mandó a probar al maestresala, quien administra la boda, así también tú eres el maestresala de tu propia vida, de tu propia familia. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? Así como hizo probar primero al maestresala, quiere que tú pruebes una porción de su evangelio, para que de esta manera tú puedas llamar a tu esposa, a tu familia, y puedas hablarle de lo que has experimentado en tu propia vida. Una boda es bendecida cuando Jesús está presente. Una boda es bendecida cuando Jesús comienza a actuar bondadosamente a favor nuestro. Y eso lo hizo en la cruz. Y en tercer lugar, mis hermanos, una boda es bendecida cuando Jesús es reconocido y creído. Sí, eso es. Así es. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Cuando decimos que Jesús fue reconocido y creído, en primer lugar, el novio y el maestresala estaban sorprendidos. No creían, pero estaban sorprendidos. En el versículo 10 dice: y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Mis hermanos, ahora encontramos al maestresala asombrado o confundido a la vez. Y así como el novio en silencio. Lo que le está hablando el maestresala, el novio está en silencio. ¿Cómo es que ahora tengo el mejor vino? Y la cultura decía, lo bueno se sirve primero y lo más simple se sirve después. Y el novio ahora está sorprendido. ¿Cómo es que ahora hay nuevo vino? Pero no pregunta, no dice qué pasó ni cómo pasó. Simplemente el maestresala está afirmando que algo ha ocurrido y que le está dando el crédito al novio. Y el novio está en silencio, ensimismado, diciendo, mi matrimonio es un matrimonio muy diferente. Mis hermanos, aquí podemos aplicar algo. Por ejemplo, la salvación es algo que ocurre en nosotros en el momento que creemos, pero no sabemos cómo ha ocurrido. Así es, no sabemos cómo ha ocurrido. Jesús no quiso que ninguno se sienta mal en la boda, y por eso es que hizo este acto de favor.
Jesús en una parte en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dijo, y le dijo Jesús, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Parece que relacionado a ese tiempo, donde los acompañantes del novio, el novio, no podían estar tristes, avergonzados por falta de vino, y Jesús quiso librarles de este momento. Mateo 9, 14 en adelante. Mis hermanos, Jesús quiso demostrar que ha venido para cambiar lo conocido, lo tradicional, por algo nuevo y divino. Jesús nos habló de vino nuevo en odres nuevos en otra porción de la palabra del Señor. Jesús ha venido para dar lo mejor, para darnos una oportunidad a la humanidad. Y por eso cuando uno lee, por ejemplo, Hebreos 10:9, dice, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Había mucha tradición, había muchas costumbres. Jesús no vino para que nosotros continuáramos en nuestra tradición, en nuestra costumbre. Jesús vino para enseñarnos una nueva forma de vivir, una nueva forma de poder disfrutar de la vida, una nueva forma de llevar adelante nuestra familia. Así como el maestrasala fue el primero en probar el vino, y después probarían el novio, probarían los invitados, y todos comenzarían a hablar al final. Tal vez muchos decían, uy, estuve en una boda, la mejor boda que he ido hasta ahora, porque han servido el mejor vino al tiempo final. Con esto quiero decirles a cada uno de ustedes, la presencia de Jesús y la obra que ha hecho en la cruz, mis hermanos, nos prepara a cada uno de nosotros, de los que creemos, para probar lo mejor en el día final. Eso es como cuando leemos en Apocalipsis 19, el día de las bodas del Cordero, donde Jesús es el novio y donde la iglesia es la novia, y ahí se celebra las bodas del Cordero. Y ahí no va a escasear nada, ahí todo va a estar completo. Por eso, mis hermanos, que les dije en tercer lugar, Jesús necesitaba ser reconocido y creído. Hay dos personas, el maestresala y el novio, están asombrados y sorprendidos, pero hay un grupito menor de personas que habían decidido creer. Por eso decimos, los discípulos confirmaron su fe en el Señor Jesús. Termina el texto diciendo en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo ocurrido en esta boda es presentado como un resumen por el apóstol Juan. Dice, este es el principio. El sustantivo que usa aquí para principio se usa para gobierno, para dominio. En otras palabras, Juan está diciendo, Jesús como gobernante es el primer acto que ha empezado a hacer. Jesús vino para reinar, Jesús vino para gobernar, y cuando Juan dice, este es el principio, o este principio de sus señales, lo que está diciendo, este es el primer acto como gobierno que está haciendo el Señor Jesús. Ese es interesante. Ahora, pero también dice, este principio de sus señales. Señal se usa para marca. Sí, para marca, para prenda. Y lo que está diciendo Juan es que el Señor Jesús, en su primer acto como gobernante del pueblo de Israel, ha dejado una marca de lo que va a indicar el ritmo, la línea de su gobierno. Así como en los gobiernos dicen, ¿no?, los primeros 100 días, eso va a marcar el resto de su gobierno. Y aquí en este caso, por ejemplo, ese es el primer acto público del gobierno, del dominio del Señor Jesús, para que de esta manera podamos entender todo lo que va a venir más
adelante. Mis hermanos, el Señor Jesús ha hecho cosas maravillosas en todo el Evangelio que leemos. Pero cuando el Señor Jesús muere y después resucita, ¿saben lo que dicen los discípulos del Señor? Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 19 dice, Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso es, empezó su dominio, su gobierno con un acto simple, pero al final comienzan a decir que Jesús ha sido poderoso en palabra, poderoso en obra, y eso es el gobierno del Señor Jesús. El gobierno del Señor Jesús es distinto al gobierno de los humanos. Es un gobierno con amor, con justicia y con autoridad. Jesús en una boda familiar manifestó su gloria, es decir, mostró lo que Él es. Así es su grandeza. Y a la misma vez vino a mostrar lo que vino a hacer, cosas admirables, convertir el agua en vino. El Señor tiene algo lindo, algo maravilloso para cada uno de nosotros. Este mundo se está acabando, este mundo se está calentando y muchos ponen su esperanza en la ciencia, en el hombre. La enfermedad, la pandemia sigue avanzando y no baja. Y entonces si todo el mundo dice la vacuna, mis hermanos, van a aparecer más pandemias. El mundo va a empeorar. La Organización Mundial de la Salud, ¿sabe qué es lo que nos dice? Miren esta imagen. Dice que cada ser humano necesita 9 metros cuadrados de área verde para poder sobrevivir. ¿De dónde vamos a sacar acá en Lima 9 metros cuadrados por cada ser humano? El único que nos puede asegurar un lugar perfecto, un lugar saludable, un lugar para vivir para siempre, es el Señor Jesús. Muchos probaron el buen vino. Muchos hablaron de esto, pero solo un pequeño grupo puso su confianza en la persona de Jesús. El que no tiene duda de Jesús podrá gozar de una vida abundante y de una familia feliz. Una boda bendecida es cuando Jesús está presente. Es cuando Jesús actúa bondadosamente. Pero sobre todo es cuando Jesús es reconocido y creído. Mis hermanos, mis amigos, quiero decirte, tus planes personales no te van a llevar a la verdadera felicidad. Sí, así es. Estos novios planificaron su boda. Pensaron ser felices y estaban por caer en desgracia, en vergüenza. Pero estando presente el Señor Jesús, los libró. Ahora el texto no dice ni quiénes eran los novios. No nos dice. Lo único que sabemos es que estos novios no pasaron la vergüenza pública. Estos novios fueron bendecidos por el Señor. Si deseas la bendición de Dios para tu vida y para tu familia, ¿qué es lo que necesitas hacer? Creer en el Señor Jesús. ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto verdaderamente a creer como estos discípulos? ¿A poner tu confianza completa en el Señor? Tal vez tu matrimonio no camina bien. Tal vez tu familia no camina bien. Deja que el Señor Jesús comience a hacer su primer acto en tu vida. De perdonarte, de salvarte. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Dile así, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dile, Señor Jesús, tu primer acto en esta casa ha hecho historia a través de los tiempos. Quiero que tú hagas tu primer acto en mi vida, Señor. Esa sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario pueda llegar a mi corazón, a mi mente, y pueda purificar mi alma por completo. Señor Jesús, aquí está mi vida. Dile así, quiero que tú me limpies, quiero que tú me laves. Quiero, Señor, librarme de mis fracasos, de mi vergüenza. Quiero que tú estés presente en mi vida, en mi familia. Quiero ver tu acto de bondad en mi vida, en mi familia. Señor, quiero reconocerte hoy día como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, te entrego todo en tus manos. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, ten la seguridad que Dios lo ha oído. Y ten la confianza
que Dios ha empezado el primer acto en tu vida de transformar tu pecado en perdón. Que el Señor te bendiga. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. A continuación, como cada primer domingo de mes, vamos a tener nuestra Santa Cena. Preparemos nuestros corazones para poder participar. En esta oportunidad queremos compartir la mesa del Señor juntos con la iglesia. ¿Y quiénes pueden servirse la cena del Señor? Todos aquellos que están en comunión con Dios. Si tú no has estado viviendo bien, no has estado caminando bien, no te sirvas la cena del Señor. Allí en casa, si tú estás con la esposa o con el hijo y ambos están en una buena relación con Dios, entonces le animo a tomar un pedazo de pan, un pedazo de galleta y puede ser con un poco de refresco o té, lo que usted crea conveniente, y poder compartir en este momento. Vamos a orar y vamos a leer una porción y vamos a pasar a servirnos la cena del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar reunidos alrededor tuyo como iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que puedas tomar nuestras vidas, Señor, cubrirnos con tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor, de nuestros pensamientos que han sido maliciosos, de nuestros deseos, Señor, que han sido perversos, de nuestros labios, Señor, que han expresado palabras, Señor, que te deshonran, nos hacen indignos delante de ti. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos perdones, nos limpies en este momento para estar presentes delante de ti con esa vestidura, Señor, y ser gratos ante tus ojos. Cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, dijo estas palabras. Dice el texto en Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y le dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso fue la primera Pascua, un deseo grande del Señor de estar sentado alrededor de sus discípulos. Y ese es el mismo deseo que tiene el día de hoy para con cada uno de nosotros en donde nos encontremos. Y dice la palabra del Señor: y habiendo tomado pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan y vamos a tomar una parte para poder servirnos en este momento. Señor, gracias por hacernos recordar con este pan lo que tú hiciste con tu cuerpo. Un cuerpo molido, un rostro desfigurado, Señor, para que nunca olvidemos, Señor. Así como molemos, Señor, con nuestros dientes este pan, de igual manera, Señor, tu cuerpo fue molido para que podamos nosotros entender el precio que pagaste. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo para recibir nuestro castigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También dice la palabra que el Señor Jesús, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Vamos a servirnos la copa del Señor.
Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das. No solamente de recordar, Señor, ese cuerpo que has entregado por nosotros, sino de disfrutar, Señor, de esa limpieza interior que hemos recibido por medio de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Se ha derramado, Señor, allá en Israel, en una montaña, Señor, pero de ahí ha comenzado a recorrer, Señor, el poder de esa sangre, limpiando almas pecadoras por todo el mundo. Y ha llegado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y un día esperamos tu regreso, Señor, para estar contigo para siempre. Gracias por habernos limpiado y lavado por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amigo, mi hermano, quiero animarte. Si no te has podido servir la cena del Señor, yo te animo que la próxima no te la pierdas. Que el Señor te bendiga y adelante, mis hermanos. A continuación vamos a entregar también nuestros diezmos y nuestras ofrendas como adoración a nuestro Señor. Como dice su palabra, cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Seamos dadores alegres. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos presentar delante tuyo nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una ofrenda de gratitud hacia ti por todo lo que tú nos has dado. Señor, oramos para que tú las bendigas, para que sigan siendo utilizadas en la extensión de tu reino y tú sigas dando sabiduría a las personas que lo administran. Oramos también, Señor, para que tú proveas de trabajo y de un pan, Señor, en la mesa de cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tenemos los anuncios de la iglesia. Los niños se están reuniendo los días domingo vía Facebook Live y YouTube, los de 6 años para abajo, a las 9 de la mañana. Y los escolares ya se están reuniendo los días sábados a las 3:30 de la tarde vía Zoom. Y los preadolescentes también tienen su reunión vía Zoom los días sábados a las 4:30 de la tarde. Los varones se continúan reuniendo los días viernes a las 8 de la noche y las mujeres los días jueves a las 8 de la noche. La zona de jóvenes, que incluye a los adolescentes, se está reuniendo los días sábado a las 4 de la tarde y los jóvenes preuniversitarios y profesionales, ellos se están reuniendo a las 7 de la noche. Y el mismo día sábado, los matrimonios se están reuniendo a las 8:30 de la noche. Y ya empezamos la Academia Bíblica. Si es que aún no te has inscrito, todavía estás a tiempo de hacerlo. Recién hemos empezado en esta semana. Y para terminar en esta mañana, vamos a terminar cantando la alabanza, la bendición. Y conmigo será, Dios mediante, hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.
te cubra con su gracia hasta mil generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que venga con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.